Liturgia para hoy viernes 13 de agosto. Santos Ponciano, Papa, e Hipólito, Presbítero, mártires. Santos Ponciano e Hipólito. El sacerdote romano Hipólito, teólogo de renombre, se había constituido como cabeza de una comunidad disidente en el 217. Durante la persecución de Maximino, fue deportado a Cerdeña con el Papa Ponciano, donde se reconcilió con la Iglesia en el 235. Sometidos a trabajos forzados, ambos murieron como mártires de Cristo. Se celebran el día de hoy porque en este día sus restos fueron trasladados a Roma. Antífona. Los hombres santos derramaron su sangre por el Señor. En su vida amaron a Cristo. Lo imitaron en su muerte y por eso merecieron coronas triunfales. Oremos. Que la paciencia preciosa de los justos, Señor, ensanche el afecto de nuestro amor por ti y acreciente en nuestros corazones la firmeza sagrada de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Josué, capítulo 24, versículos 1 al 13. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron en antaño sus padres, Terac, padre de Abraham, y Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, su padre, del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos trabajaron en Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después los saqué de allí. Saqué de Egipto a sus padres, y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a sus padres con caballería y carros hasta el mar Rojo, pero gritaron al Señor, y él puso una nube oscura entre ustedes y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Sus ojos vieron lo que hice en Egipto. Les vi en el desierto muchos años. Los llevé al país de los amorreos, que vivían en Transjordania. Los atacaron y se los entregué. Tomaron posesión de sus tierras, y yo les exterminé ante ustedes. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise oír a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y los libré de sus manos. Pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los jefes de Jericó los atacaron, los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, girgaseos, heveos, jebuseos, pero yo se los entregué. Sembré el pánico ante ustedes, y expulsaron a los reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco, ni les di una tierra por la que no habían sudado, ciudades que no habían construido, y en las que ahora viven viñedos y olivares que no habían plantado, y de los que ahora comen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 135. Porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo,
porque es eterna su misericordia. Él hirió a los reyes famosos, porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos, porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Acojan la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 13 al 12. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió: ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él le respondió: por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo yo que, si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Acoge, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de los santos mártires, y a nosotros, tus siervos, concédenos permanecer siempre firmes en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. He aquí que la recompensa de los santos es abundante en la casa de Dios. Ellos murieron por Cristo y viven eternamente. Oración después de la comunión. Oh Dios, que has enseñado el misterio de la cruz de manera admirable en tus santos mártires, concédenos que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Gracias, Padre, porque Cristo devolvió a su fuente original el amor humano, el matrimonio y la familia, liberándolos del lastre del egoísmo que los degrada y dignificando de paso la figura de la mujer. Amén. Lectura. Tomé a su padre del otro lado del río, lo saqué de Egipto, le di una tierra. Josué aprovecha para hacer una larga catequesis, un repaso de la historia del pueblo desde la llamada de Abraham hasta el momento presente, pasando por las peripecias de la ida y la vuelta a Egipto. En toda esta historia Josué ve la mano de Dios y quiere que el pueblo así lo recuerde para siempre. Naturalmente, la conquista de Canaán se ve, al cabo de varios siglos, bastante más pacífica y providencialista de lo que fue en realidad. Por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Terminado ya el discurso eclesial del capítulo 18, siguen unas recomendaciones de Jesús en su camino a Jerusalén. Esta vez, la célebre cuestión del divorcio. La pregunta no es acerca de la licitud del divorcio, que era algo admitido, sino sobre cuál de las dos interpretaciones era más correcta.
la amplia de algunos maestros como Hillel, que multiplicaban los motivos para que el marido pudiera pedir el divorcio, no aparece que lo pueda pedir la mujer. O lo más estricta de la escuela de Shammai, que solo lo admitía en casos extremos, por ejemplo el adulterio. Jesús deja aparte la casuística y reafirma la indisolubilidad del matrimonio, recordando el plan de Dios. Ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al mismo tiempo, negando el divorcio, Jesús restablece la dignidad de la mujer, que no puede ser tratada como lo era en aquel tiempo, con esa visión tan machista e interesada. La excepción que admite, no hablo de prostitución, no se sabe bien a qué se puede referir, pero lo que sí queda muy claro es el principio de que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Para meditar. Nuestra fe cristiana es histórica. No se reduce a unas verdades que creer o a unos deberes que cumplir. Es la historia de cómo ha actuado y sigue actuando Dios, y cómo le ha respondido la humanidad, unas veces bien y otras mal. Historia de la salvación. Nuestra catequesis, la predicación, los cantos, el lenguaje de nuestra reflexión teológica, ganaría fuerza si fuera más histórica. Es la mejor manera de presentar a Dios, no hecha de definiciones filosóficas, sino a partir de lo que ha obrado con su pueblo. Ahí aparecerían el amor y la fidelidad de Dios, y también las esclavitudes, los éxodos, los procesos de liberación, las idolatrías, las infidelidades, los valores y los fallos de la humanidad de entonces y de siempre. Y en medio se vería cómo en Cristo Dios se nos ha acercado definitivamente y cómo en Él tenemos acceso confiado al Padre. Cristo toma en serio la relación sexual, el matrimonio y la dignidad de la mujer, no con los planteamientos superficiales de su tiempo y de ahora, buscando solo una satisfacción que puede ser pasajera. En el Sermón de la Montaña ya desautorizaba el divorcio. Aquí apela a la voluntad original de Dios, que comporta una unión mucho más seria y estable, no sujeta a un sentimiento pasajero o a un capricho. El plan es de Dios. Él es quien ha querido que exista esa atracción y ese amor entre el hombre y la mujer, con una admirable complementariedad y además con la apertura al milagro de la vida, en el que colaboran con el mismo Dios, lo cual nos recuerda la necesidad de que lo tomemos en serio también nosotros dentro de la comunidad eclesial. La preparación humana y psicológica del matrimonio, su celebración, su acompañamiento después. El amor que quiere Dios es estable, fiel, maduro. Si el matrimonio se acepta con todas las consecuencias, no buscándose solo a sí mismo, sino con esa admirable comunión de vida que supone la vida conyugal, y luego la relación entre padres e hijos, evidentemente es comprometido, además de noble y gozoso. Reflexionemos. ¿Qué tanto hemos experimentado la ternura y el amor de Dios por nosotros? ¿Somos conscientes de las implicaciones de dicha experiencia en nuestro compromiso de fe? Oremos. Señor Jesús, concédenos la gracia de vivir en santidad nuestra vocación y proyecto de vida, sea en el matrimonio o en el celibato por el reino de los cielos. Amén.